Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Hoy un postre navideño, por el adorno que le vamos a poner, por la presentación que le vamos a dar, pero es un postre que te puede servir para cualquier época del año. Hoy te voy a compartir la receta de un mousse de carajillo que te va a encantar. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar con la receta, que es súper fácil, es un postre muy lucidor, muy rico. Antes de comenzar, nada más les recuerdo que pasen por la descripción y van a encontrar un enlace que los lleva a conocer todos los cursos en línea que tengo para ustedes. Cursos con recetas exclusivas y que cuentan con mi atención personalizada. Así es que dense una vuelta por ese enlace. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar poniendo aquí nuestro queso crema en un bowl y voy a agregar también el licor del 43, que se utiliza para preparar el famoso carajillo, y también voy a agregar un poquito de café expreso. Ahorita tengo así mi mezcla y voy a batir hasta que todo quede perfectamente incorporado. Una vez que está listo, así les tiene que quedar una mezcla totalmente unificada. Y la vamos a reservar. Vamos a comenzar, aquí tengo mi bowl súper frío, igual que mi aspa. Voy a agregar aquí mi crema y voy a comenzar a batir hasta esponjar. Una vez que ya la crema esponjó, vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a ir agregando el azúcar glass. Y cuando ya tenemos nuestra crema esponjada, así nos tiene que quedar, ya vamos a continuar con el proceso. Entonces voy a agregar aquí en este bowl mi crema. Y antes de mezclarle el queso con el licor 43 y el café, voy a separar un poco de esta crema que me va a servir para decorar. Una vez que la tengo aquí, obviamente ya tenía mi manga con mi duya. Me la voy a llevar al refrigerador para que se me mantenga súper firme. Voy a agregar aquí mi mezcla de queso y voy a envolver muy bien a que se integre. Una vez que lo tenemos listo, lo vamos a poner en una duya y en una manga para que sea mucho más fácil servirlo de una manera más limpia en nuestras copas. Aquí el sabor al licor 43 y al café está muy sutil. Les recomiendo que lo prueben y si ustedes creen que le hace falta un poquito más, retiran tantita mezcla, lo mezclan acá por aparte y lo agregan y lo envuelven. La verdad a mí me gusta que sea un postre sutil. Entonces vamos a comenzar ya a rellenar nuestras copas. Y una vez que tenemos todo el relleno en la manga, vamos a comenzar a rellenar nuestras copas. Y una vez que ya tenemos nuestro mousse dentro, vamos a comenzar a emparejar con una cucharita. Vamos a ir haciendo así como un movimiento hacia los lados. No nos tiene que quedar perfecto, pero entre más parejito mejor. Vamos a comenzar a decorar ya nuestro mousse. Es de una manera súper sencilla. Tengo aquí un poquito de chocolate que voy a rallar por la parte de arriba. Aquí tengo un microplano. Voy a adornar también con la crema batida que reservé y tengo aquí obleas, de estas obleas que ya son súper comunes encontrarlas, y con un cortador que tenga motivo navideño vamos a cortar figuras. Aquí corté unos copos de nieve, entonces estos nos van a servir para decorar nuestro mousse. Estos tienden a humedecerse y más si vamos a guardar el mousse dentro del refri, entonces les recomiendo que lo preparen así y ya justo antes de servir pongan las obleas en el mousse. Entonces vamos a comenzar poniendo lo principal, que es el chocolate rallado. Una vez que está lista ya con el chocolate, las vamos a acomodar en otra charolita. Y vamos a comenzar ya a decorar con la crema batida y con los snowflakes de oblea.
Bueno, y aquí damos ya por terminada esta receta, que como se dieron cuenta es una receta súper fácil. Obviamente ahorita tiene el snowflakes porque es Navidad y traté de ponerle un toquecito navideño, pero en cualquier época del año lo pueden preparar como les comenté en un principio. Únicamente no le pongan el snowflakes y ya no tiene motivos navideños. Es un postre delicioso, un postre muy fácil. Recuerden que una vez que está listo lo tienen que conservar en refrigeración para que se mantenga muy firme y la oblea ponerla justo antes de servir. Si viven en un lugar muy húmedo, consérvelas en un lugar hermético, bien tapadas para que no se humedezcan con el clima, pero es un toque muy lindo y muy sutil que va a tener este postre. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.